Y estamos comunicados con la senadora Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional de PRO, que tuvo mucho trabajo esta semana, presidente de la Comisión de Acuerdos, estuvo el juez Ariel Lijo, y hoy, bueno, con la sesión donde se aprobaron algunas cuestiones interesantes, casi ninguna en favor del gobierno de Javier Milei, así que la saludamos. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Jaime Rosenberg y aquí con Diego Landi y Charles Eibane te saludamos. Hola Jaime y todo el equipo y la audiencia. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Te gusta Calamaro? ¿Sos rockera? Sí, me gusta Calamaro. Tengo 50 años. Es como empecé con antes de los Abuelos de Nada, los Rodríguez, Calamaro, claro que sí. Exacto, sí. Estamos en la misma sintonía en este caso. Bueno, senadora, entonces empecemos por lo de ayer, ya no sé si ayer o anteayer, que estuvo Ariel Lijo ayer. Estuvo en la Comisión de Acuerdo que presidís. ¿Cómo evaluás esto que pasó? Algunos dicen que se le preguntó menos de lo que debería, que no dio las explicaciones que debía. ¿Cómo viste esa sesión larga y tortuosa? Larga, sí, larga. Para mí me parece que yo al presidirlo, y además, imagínate que no es que todos los días el Senado, ya de por sí el Senado tiene un rol distinto porque es el que elige jueces y no todos los días se eligen ni todos los años se eligen jueces de la Corte Suprema. Es verdad. Para mí, en términos de lo personal y de cómo se llevó todo el proceso, la transparencia, la información, las impugnaciones, todo lo que se produjo, toda la información que se podía tener acceso, yo me siento como conforme, creo que es lo más importante. Después sí creo que de alguna manera que fue parte de lo que hicimos, existieron más de 480 preguntas por parte de la ciudadanía, de organizaciones, de instituciones. Claro. Lo que hicimos desde la comisión fue dárselas además a los senadores con tiempo, después se las agrupamos. Había mucha información, como si querés, como para hacer preguntas que dieran cuenta sobre todo de su accionar, pero sobre todo de cómo interpreta la Constitución, los conflictos entre las provincias, situaciones de derechos medioambientales, un montón de cosas que creo que quizás estuvieron un poco desaprovechadas. Y esto a veces pasa cuando más que ir al momento de lo que significa ser senador, se está buscando a veces una buena cosa picante para estar en Twitter o redes, y no el rol de senador, que es evadir y evacuar todas las dudas que uno tiene con respecto a un candidato a la Corte Suprema. Sí, me parece que sí, que estoy de acuerdo, porque lo poco que vi era, bueno, de chicanearlo, decir usted no tiene estatura moral para ser juez, o por el otro lado, bueno, se lo defendía, pero aunque hubo poca defensa. Pero sí, me dio la impresión que no hubo preguntas, corregime porque no vi las 8 horas, pero hubo preguntas específicas sobre las causas en las que participó el hijo, que son polémicas, ¿no? Bueno, Chicone, o algunas causas donde, bueno, se han dormido, o hay acusaciones de que se han dormido los pliegos, ¿no? Los pliegos, perdón. Se han dormido las causas o los fallos, o se han demorado los fallos. Sí, primero que se leyeron todas esas preguntas antes de iniciar el debate con senadores. Sí. Algunos senadores hicieron mención a eso. Bueno, y el doctor Lijo contestó su interpretación respecto a eso. Pero sí, esas fueron quizás las preguntas más, no tanto en la profundidad del caso, porque la realidad es que es cierto, las causas penales no son públicas. Entonces era, bueno, y él contestaba, bueno, cómo había procedido, y bueno, será cuestionar a los senadores de evaluar si estas respuestas fueron suficientes o no. Claro, está bien. Bueno, ¿y cómo sigue ese proceso, el proceso de los dos candidatos a la Corte? Bueno, aparte, ayer, una vez que terminó la audiencia, y así lo establece como el reglamento, se está en condiciones de que los senadores que lo consideren pueden emitir un dictamen, sugiriendo acompañar y otro sugiriendo que no. En el transcurso del día de hoy, desde la comisión, yo no he recibido todavía nada. Ningún. Esto que supongo que cuando traerán un dictamen lo harán con mínimo 9 firmas. Claro. A diferencia de lo que pasa habitualmente, que por lo general estas comisiones las maneja alguien que es del oficialismo. Sí. Entonces el oficialismo hace el dictamen, busca las firmas, va despacho por despacho. Sí. En mi caso no. No las buscas. No, yo no me encargo de buscar las firmas para ninguno de los dos candidatos, porque no es una situación
típica, no soy Bien. no soy del gobierno, entonces Sí. es raro, es cierto, tener una presidencia que no sea del oficialismo. Pensémoslo, Cristina, siempre tenía gente que era de ella, digamos. Exacto, sí, Fuentes o Mayans o bueno, los que Sí, sean, van a sí. ver Fernández Sagasti, exactamente. Exacto. Bueno, y con respecto a hoy, ¿es una señal de un Senado mayoritariamente opositor lo que pasó hoy con digamos, la ley que se terminó votando tema jubilaciones? Déjame que haga una interpretación un poco distinta a la que están haciendo algunos medios. Ok. Ustedes saben que yo he decidido no votar a libro cerrado absolutamente nada que envíe el gobierno y tampoco lo hice con la ley bases ni con el paquete fiscal, por más que algunos compañeros del PRO se han enojado conmigo. La realidad es que lo que sucedía es que la ley de movilidad iba a salir aprobada, ya tenía la mayoría. De hecho, yo iba a votar absolutamente como voté, que era todo a favor, ya lo había manifestado. Bien. Entonces lo que sucedía es que el PRO iba a quedar de alguna manera votando en contra de los jubilados. Y difícil de poder explicar después. Exacto. Porque no iban a poder votar el dictamen que presentó el oficialismo, porque una vez que ganó el otro proyecto se vota ese. Sí. Entonces lo que sucedió fue que que el PRO acompañó el dictamen en mayoría, que en su primer artículo tiene lo mismo que quería el gobierno, lo mismo que el DNU, que estamos todos de acuerdo que es la fórmula, ¿no? El 1% el mensual y por IPC y demás. Exacto. Pero los demás artículos, que eran los que el gobierno tenía más conflicto y que de hecho el senador Atauche solicitó cambiar y se le dijo que no, el PRO votó en contra. O sea, votó como que estaba el gobierno, el artículo 2, el artículo 4, el artículo 10, las provincias, el IPC y el RIPTE. Sí. Entonces, está bien. En algunas cosas acompañó, exacto. Es que a ver, acompañó lo que estaba en el DNU. Claro. ¿Qué está en el DNU? ¿Cómo es la fórmula? Exacto. Actualización mensual con IPC. En eso estábamos todos de acuerdo, incluso el gobierno. Bien. En lo demás, no, con lo cual yo sé que todo quedó muy raro, porque bueno, ayer fue lo del DNU y hoy pasó esto, entonces, y esto es como divertido para el periodismo, la política, los tuiteros, pero la verdad que yo no veo acá un PRO que decidió masivamente, bueno, ahora estamos, no lo veo así, y de hecho yo tuve que explicar y adelantarle a mi bloque que yo iba a votar a favor de todo. Claro. Y que me bancaba la parada, digamos. Sí, porque creo que podemos... el gobierno tiene confundido las prioridades. O sea, yo entiendo que la prioridad es el déficit cero y que el equilibrio fiscal, lo acompaño, me parece perfecto, pero no podés plantear que tenés que los evasores fiscales no paguen nada y les dejas entrar, que tengas una cuestión de los que más plata ganen, tengan facilidades y reducción en bienes personales, que la CIDE tenga 100.000 millones, que podamos pagar los viajes a los actos en España del presidente y que los jubilados no, porque equilibrio fiscal. Me parece que hay un problema de prioridades. Sí, para mí, digo, es menos de 300.000 pesos cobran los jubilados. Me parece que tenemos confundidas las prioridades. Entonces yo estaba convencida de que la prioridad son los jubilados, no los fondos de la CIDE ni los viajes internacionales a actos de otros partidos políticos en otro país. Bien, te van a acusar de la retista, obviamente. Ahí ya te acusaron, ¿no? Los tuiteros oficialistas. Yo estoy en el mismo lugar de siempre. Mauricio Macri fue el que hizo la discusión por la jubilación, fue el que hizo la reparación histórica. Siempre creímos en un Estado que fuese eficiente, que existiese, nunca creímos en destruir el Estado, construimos centro de primera infancia, escuelas, agenda verde, feminismo. La verdad, yo estoy en el mismo lugar, acúsenme de lo que quieran. Yo estoy en exactamente el mismo lugar que estuvimos siempre. Bien. Bueno, cumplo en liberarte 21 a 20 como habíamos quedado, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena noche.